siempre digo lo que pienso. Te digo la otra. Análisis, crítica, polémicas y participación. Digo lo que pienso. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. El Estado Islámico de Irak y el Levante, EIIL es la sigla, ¿no? Y bueno, oficialmente conocido como Estado Islámico, se achicaron el nombre, se pusieron un nombre artístico en las últimas semanas. El Estado Islámico es como una cuestión nueva, ¿no? De Néstor Videro, que es Medio Oriente, con sus conflictos históricos, tiene que hablar de las últimas décadas y de los últimos años, con la primavera árabe, con la guerra civil en Siria, con la situación de conflicto permanente de Irán con las potencias occidentales, ni que hablar con la ocupación israelí de la Franja de Gaza. Siempre Medio Oriente es tema para hablar, pero de todos los líos que hay en Medio Oriente, nos hemos desayunado en los últimos meses con una cuestión nueva que era, por lo menos para la mayoría de los occidentales, un tema que no estaba en agenda, que era Irak, digamos, ¿no? Irak, país que sufrió la ocupación norteamericana en el año 2003 y el derrocamiento de su líder histórico Saddam Hussein. Saddam Hussein, ese dictador que estuvo durante décadas al frente de Irak con su partido el Baas, un partido nacionalista, un partido bastante secular. Saddam Hussein, que estuvo al frente de Irak y que bueno, que fue derrocado en 2003 por la invasión norteamericana de George Bush, y que luego de terminada la guerra de Irak, bueno, no terminó la guerra de Irak, pero de 2003 en adelante se intentó instaurar una democracia, ¿no? Una democracia que muy de a poquito se fue consolidando, una democracia muy débil, una democracia parlamentaria, en la cual terminó estando al frente de la sociedad iraquí un político llamado al-Maliki, que bueno, al cual hoy en día se lo acusa como uno de los grandes responsables de que ese proyecto democrático en Irak que intentaron instaurar los Estados Unidos no funcionase, ¿no? Estados Unidos tuvo su presencia militar del 2003 al 2011, cuando finalmente Barack Obama logra cumplir su promesa de campaña de retirar las tropas de Irak. Le llevó, Obama asumió el gobierno en 2009, le llevó 2 años poder retirarse de Irak cuando finalmente lo consigue, pero bueno, no fue mucho lo que le duró la alegría, ¿no? Porque esa promesa de campaña, ese eje de la campaña de Obama, que era retirarse de Irak en 2011, hoy en día Estados Unidos nuevamente está interviniendo con bombardeos aéreos sobre este país, en el cual, como les decía, hubo el intento de establecer una democracia que se estaba gestando, que bueno, que finalmente llevó a que a llevar al gobierno a un tipo que es tal al-Maliki, primer ministro iraquí, que bueno, que terminó gobernando de manera bastante despótica, con facciones afines a la suya, con una administración muy excluyente desde el punto de vista étnico. Irak es uno de los pocos países de Medio Oriente donde hay una paridad étnica muy importante entre sunitas y chiíes. Es un 60-40, creo, la mayoría sunita en Irak, y bueno, al-Maliki, que es un chií, gobernó de una manera bastante despótica y bastante favorable a los intereses de su facción, de una manera bastante represiva para con los sunitas, ¿no? Eso terminó desembocando en que en Irak se fueran haciendo fuertes grupos que, como que les decíamos de Estado Islámico, defiende, es un grupo islamista, por supuesto un grupo religioso del Islam, suní, en esta división histórica que tienen los musulmanes entre sunitas y chiíes. Es un grupo que en los últimos meses se ha autoproclamado como un califato, ha autoproclamado la fundación de un nuevo Estado, un Estado que que se encontraría en lo que es en un amplio territorio entre Irak y Siria, o sea, comprende parte de territorio iraquí y parte de territorio sirio. Su líder radical, al-Baghdadi, se ha autoproclamado califa de todos los musulmanes, y bueno, este estado, que es un estado de facto, no reconocido por ningún otro estado, controla todas las ciudades fronterizas, ciudades muy importantes como son Mosul, Fallujah y Raqqa. ¿De dónde salen estos islamistas, este Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico surge en el año 2006, surge como una organización muy próxima a Al-Qaeda, una organización para hacer frente a la invasión norteamericana de Irak en el año 2003. Pero bueno, en el 2006, cuando se fundan, eran una organización más del montón de las que luchaban contra la invasión norteamericana, y empieza a lograr protagonismo a partir
del año 2011 con el comienzo de la guerra civil en Siria, ¿no? Con la primavera árabe y la guerra civil en Siria. ¿Por qué? Porque en Siria es donde crece combatiendo al régimen secular de Bashar al-Assad. Recordemos, para entender un poco la foto, Bashar al-Assad también es un dictador bastante similar a lo que era Saddam Hussein en términos de que gobierna con un partido Baas, un partido nacionalista secular y panarabista, un partido panárabe como lo era el partido de Saddam Hussein y el partido de Bashar al-Assad son el mismo partido, el partido Baas, que tiene un brazo en Irak y un brazo en Siria. A Bashar al-Assad, por lo tanto, como dictador lo combatieron grupos muy, muy heterogéneos, desde grupos prodemocráticos, liberales, occidentalistas, hasta extremistas religiosos, ¿no? Como la propia Al-Qaeda y estos tipos del Estado Islámico. Y combatiendo a Bashar al-Assad en las zonas sur de Siria es donde se hicieron fuertes, se fortalecieron y decidieron volver a Irak para conquistarlo directamente. Intentan conformar un califato con esas partes que conforman, esas partes que tienen ocupadas de Siria y de Irak. Bueno, ni que hablar que esta guerra civil en Siria sirvió para hacer que este grupo tomara coraje, rompiera con Al-Qaeda, rompió sus vínculos con Al-Qaeda, porque Al-Qaeda le dijo: pará, vos en esta guerra en Siria estás matando tanto digamos, a los seguidores de Bashar al-Assad, como también estaba matando a otros grupos, estaba atacando a otros grupos insurgentes islámicos que eran más bien de procedencia chií o menos radicales que el sunismo islámico radical del Estado Islámico. Entonces rompe con Al-Qaeda, se independiza de Al-Qaeda y en 2014, tras declarar la independencia de su grupo, logra asentarse en este territorio, ¿no? Se caracteriza la acción política del Estado Islámico por una organización que tiene una interpretación severa del Islam, una violencia brutal contra los chiitas y cuyo objetivo declarado es expandirse por todo Medio Oriente, ¿no? Por conformar un califato que vuelva a reeditar los tiempos del Imperio Otomano y más aún la zona de Jordania, de Israel, de Palestina, de Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre. Hasta Turquía quieren incluir en este califato. Fue así que, bueno, a la vez, la proclamación del califato en estos términos tan radicales de fundamentalismo islámico ha llevado a que muchos combatientes de otros lugares del mundo árabe y de la propia Europa se hayan unido a la lucha del Estado Islámico. Muchos yihadistas que en sus países se veían derrotados se han unido a la lucha y hoy en día cuenta con cerca de 100.000 hombres en sus filas el Estado Islámico, ¿no? Un ejército muy poderoso. Sí, de hecho eso sí es una de las novedades principales, ¿no?, que trae este grupo del Estado Islámico y que creo que en realidad es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea en estos momentos, ¿no? Que en realidad es un alto porcentaje de ciudadanos europeos nacidos y criados en Europa, eso es lo más interesante de todo, que fueron reclutados para integrarse a la organización y que hoy en día, por ejemplo, son partícipes de muchos de los asesinatos que está cometiendo el Estado Islámico, ¿verdad? En ese video súper difundido, terrible, en el que se ve la decapitación de un norteamericano, justamente se comprobó que quien la ejecutó fue un británico, ¿verdad? Y en ese sentido también todos estos países como que están un poco más alerta porque, bueno, si se están conformando células del Estado Islámico dentro de Europa, ellos temen que puedan organizar perfectamente un atentado terrorista dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí, sorprende, quería decir, el salvajismo, ¿no?, de la violencia que lleva adelante este grupo, ¿no? Estamos hablando de que ha expulsado sistemáticamente y ha justiciado a cientos de grupos cristianos, de grupos de musulmanes chiíes. Además, bueno, la violencia contra sectores yihadíes. Los yihadíes son una etnia dentro de Irak que tiene una religión distinta, una religión más bien que se basa un poco en las lecturas de Zaratustra. Es una religión que es más bien ecléctica entre el judaísmo y el cristianismo y con algunas lecturas distintas, pero bueno, a los cuales directamente acusan de ser una religión demoníaca, representantes del demonio. A esos los están masacrando. Lo mismo a los kurdos en el norte de Irak. Es muy, muy violenta realmente el accionar político del Estado Islámico, ¿no? Y como decía Flor, hoy en día lo que más genera temor es que, bueno, no se trata de un grupo terrorista más, sino de un proyecto de Estado realmente, ¿no? Y con armas sofisticadas, con una ideología totalitaria, con abundante financiación que procede de apoyos externos y a la vez de la toma de recursos, porque donde los tipos van avanzando, están tomando pozos petroleros, están haciendo sistemas de reclutamiento forzoso de impuestos, obligan a la población del lugar a pagarles tributo,
Bien, digamos que esta el Estado Islámico es la manifestación más violenta de lo que es la insurgencia sunita, que pretende imponer una versión ultraconservadora del Islam contra lo que consideran que es una expansión del chiismo liderado por Irán en los últimos años dentro de Medio Oriente, ¿no? Y es interesante, me gustaba en unos minutos detenerme en la idea del califato, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, ¿qué quiere decir que este tipo, el califa Ibrahim se autoproclama califa y llama a todos los musulmanes del mundo a rendirle obediencia? Bueno, el último califato que se conoció en el mundo fue el del Imperio Otomano, justamente, que fue destruido tras la Primera Guerra Mundial. Y que básicamente, digamos, la idea del califa Ibrahim es llamar, él se considera gobernante de todos los musulmanes, estén donde estén, y les demanda a todos que le juren lealtad al nuevo gobernante del califato y que rechacen la democracia y toda la basura de Occidente. La idea de califato, en rigor, califato significa sucesión, y viene de la discusión que tuvieron justamente los seguidores del profeta Mahoma tras la muerte de su líder religioso en el año 632 después de Cristo. Tras la muerte de Mahoma, bueno, fue el sistema de gobierno, es decir, bueno, el sistema de gobierno que surgiría sería el califato, el sistema de sucesión a Mahoma. Pero ahí es donde los seguidores no se pudieron poner de acuerdo debido a que Mahoma no dejó nombrado a un sucesor. En aquellos primeros años del Islam se genera la raíz histórica de la división entre sunitas y chiitas, ¿no? Los chiitas creían que con la muerte de Mahoma la sucesión debía ir a la persona de su sobrino, que era Ali, y los sunitas consideraban que la sucesión debía caer en la figura de su cuñado, del cuñado del califa, que era Abu Bakr, un compañero más cercano y un tipo que no tenía un vínculo de sangre directo con el califa, ¿no? No tiene mucha complejidad la organización política de un califato, ¿no? Porque la organización de un estado bajo el califato es muy simple. Lo único que importa es la figura de califa. Digamos, es un rey absoluto, es un gobernante, una monarquía absoluta, un gobernante con poderes absolutos, y que implica la abolición de toda ley o norma no islámica, ¿no? Y por supuesto el seguimiento estricto y riguroso de toda la tradición islámica y de la Sharia como única ley para gobernar a los musulmanes, ¿no? De lo más estricto y lo más radical dentro del Corán, ¿no? de la ley musulmana. En su periodo de máximo esplendor, el imperio musulmán con la figura de los califas llegaron a expandirse durante la Edad Media, durante todo Medio Oriente, Asia Occidental y parte de África. Bueno, España fue durante muchos siglos gobernada por el califa, gobernada por los moros, como le llamaban los españoles, hasta que los reyes católicos finalmente, ya en el año 1500, logran derrotar y sacarse de encima a los musulmanes. El último, como les decíamos, el último califato que conoció la humanidad, que fue el del Imperio Otomano, fue abolido por la democracia turca, algo que hablamos hace algunos programas atrás, cuando Turquía, el Imperio Otomano está dentro de la alianza que pierde la Primera Guerra Mundial. Cuando pierde la Primera Guerra Mundial, a su interna se genera la revolución independentista de los turcos, y los turcos, cuando ganan su independencia, el líder turco, que era Kemal Atatürk, manda a abolir el califato y fundar una república, ¿no? Y ahí fue el fin del último califato. Eso, bueno, tras un proceso de bastante decadencia, ¿no? Finalmente los límites de lo que hoy en día es Irak y Siria, sus fronteras fueron definidas por el Reino Unido y por Francia también en esos mismos años, ¿no? Entre 1916 y 1924, mientras se disputaba la Primera Guerra Mundial, a medida que le ganaban territorio al Imperio Otomano y derrotaban a las fuerzas del califa, los ingleses, los europeos, estaban definiendo las fronteras de lo que hoy en día es Irak y Siria. Irak y Siria son pueblos muy hermanados, que tienen etnias muy similares, tienen una composición étnica muy parecida. En definitiva, de todos modos, aunque este llamamiento que hace el califa Ibrahim a los musulmanes del mundo, se sabe que no va a ser una cosa que vaya a ser acatada ni respondida por el conjunto de los musulmanes. Por lo pronto, muchos consideran que lo del Estado Islámico es una iniciativa de un grupo extremista sunita que no va a ser reconocida por los países chiitas, como por ejemplo es Irán, y que buena parte de países sunitas, como es Arabia Saudita y otros, tampoco lo van a reconocer porque se ven a sí mismos como custodios del Islam, pero en una versión más moderada que la que propone el califa Ibrahim.
El mayor peligro, digamos, del avance del Estado Islámico lo tienen los países vecinos de Irak y de Siria, que son sobre todo el Líbano, porque en el Líbano recordemos que está Hezbollah, que Hezbollah es un grupo radical chiita contra los que también está en guerra este Estado Islámico. Este Estado Islámico pretende perseguir a los chiitas allá donde estén, persigue, le declara la guerra al gobierno de Irán, que es un gobierno chiita, que gobernó durante más de una década Mahmoud Ahmadinejad, que también estaba enfrentado con Occidente, pero le declara la guerra a ellos, le declara la guerra al gobierno de al-Maliki en Irak, al que hizo caer ya ese gobierno que había sido el sucesor de Saddam Hussein y que había favorecido mucho a los chiitas durante su mandato. Chiitas que habían sido perseguidos por Saddam Hussein, y le declara también la guerra al Líbano, porque en el Líbano se alberga esta milicia de Hezbollah, que también tiene raíces chiitas. Así que digamos que que la exigencia del Estado Islámico básicamente es la de que todos los musulmanes le juren lealtad, y eso también a la vez es cómico, porque ponen en una posición difícil a los otros grupos radicales islamistas sunitas, como la propia Al-Qaeda, que en los últimos meses está como ante el dilema de ver si va a desafiar al Estado Islámico, si le va a desafiar el control y la lucha por la guerra santa y la lucha por la yihad, o si se va a mantener en el molde y va a quedar como marginado ante el éxito que está cosechando el Estado Islámico, o si lo va a desafiar directamente y va a ir a la confrontación directa con el Estado Islámico, cuando en realidad son grupos que tienen la misma ideología, son sunitas extremistas radicales, ¿no? Básicamente, si tenemos que encontrar las causas de por qué estos tipos han ganado tanto terreno en Irak, es un poco lo que hablábamos al principio. La comunidad sunita en Irak, después de la invasión de los Estados Unidos y de sus aliados en 2003, fue una comunidad que sufrió muchos agravios, que se vio marginada y reprimida por gobiernos chiitas, especialmente el del primer ministro saliente al-Maliki. Al mismo tiempo, estos tipos del Estado Islámico están cosechando fuertes apoyos entre los que eran ex seguidores de Saddam Hussein y tipos que habían formado parte del gobierno de Saddam Hussein. Saddam Hussein también era, como les decía, su partido Baas era un partido no religioso, un partido laico, secular, pero que durante el gobierno de al-Maliki, un gobierno extremista chiita, sufrieron también persecución. Entonces estos tipos se están plegando a la lucha de los sunitas del Estado Islámico. Más allá de que Baas y Hussein fueran parte de un partido secular y nacionalista árabe, ¿no? Como estos tipos se vieron expulsados de sus cargos, no sé qué, ahora son parte de la coalición que apoya al Estado Islámico. Y cuando uno intenta buscar un poco por qué este grupo logra el poder que tiene, ¿no? Tiene un poder económico tremendo, digamos, un armamento muy sofisticado, no son ningunos improvisados, ningunos locos sueltos, más allá de que puedan ser medios locos, no andan sueltos, sino que andan muy bien organizados. Y muchos analistas lo que reconocen es que ha habido un apoyo sostenido de países como Arabia Saudita, los países ricos del Golfo Pérsico, las monarquías ricas de Kuwait, de Qatar, todas esas monarquías ricas han hecho durante los últimos años un apoyo muy fuerte a las milicias sunitas para enfrentar a los chiíes y sus aliados en diferentes focos de conflicto en el mundo árabe, ¿no? Digamos, así como Estados Unidos en algún momento armó y apoyó a Saddam Hussein para la guerra del Golfo y derrotar a Irán, lo mismo sucede en los últimos años con gobiernos de corte suní que han apoyado a grupos como del Estado Islámico para sus guerras, por ejemplo en Siria contra Bashar al-Assad y para desestabilizar a los gobiernos chiíes de Irán, como el de Mahmoud Ahmadinejad. En ese sentido, lo que han hecho es canalizar cientos de millones de dólares a grupos insurgentes en Siria, grupos insurgentes entre los que estaba esta gente del Estado Islámico, ¿no? Esto también sucedió en Afganistán en los años 80, cuando Afganistán estaba bajo control soviético de una dictadura comunista. Hubo grupos radicales islámicos sunitas que recibieron apoyo de las potencias occidentales y de ahí surgieron los famosos talibanes de Afganistán. Son grupos que fueron armados en Occidente, preparados por la CIA, y esos mismos grupos luego son los grupos que se transformaron en el enemigo principal, en el enemigo que luchaba Estados Unidos, ¿no? Exactamente, esta estrategia de armar a ciertos grupos para luchar contra otros, luego esos grupos quedan armados, quedan pertrechados y se convierten en la siguiente amenaza. Bueno, algo bastante similar en realidad, los propios palestinos acusan que puede haber sucedido con el Hamas, ¿verdad? Que en realidad hay quienes tienen la teoría de que en un primer momento en realidad Estados Unidos vio que podría ser positivo apoyar a la conformación de grupos como Hamas, que en realidad le quitaron
quitan un poco de poder al Fatah, ¿verdad? Claro. En realidad, en un primer momento podría llegar a ser útil. Luego, bueno, para debilitar a Yasser Arafat. En su momento, Yasser Arafat, el líder palestino de Al-Fatah, de la Organización por la Liberación de Palestina, se lo identificaba que él era el enemigo de Occidente. Entonces se fortificó a grupos islámicos que corrían al Fatah como Hamas, y ahora el enemigo es Hamas. Ahora el enemigo es Hamas. Pero creo que en realidad es una historia que se repite bastante, ¿no? En el Medio Oriente. Y que creo que es como muy vertiginoso el ritmo. Para aquellos que no seguimos el tema de repente, es impresionante cómo, bueno, el foco pasa de un país a otro constantemente, ¿no? Hace un mes estábamos hablando de Gaza y era el centro de atención del mundo entero, y hoy estamos hablando de esto y probablemente sigan surgiendo constantemente este tipo de problemas, ¿no? Sí, Estados Unidos, Barack Obama finalmente tuvo que acceder a lanzar ataques aéreos sobre la zona que hoy en día está apoyando a la resistencia de los kurdos. Los kurdos son ese pueblo, los hemos nombrado varias veces, que siempre quedan metidos, son pocos y están en una zona localizada y siempre se comen, gobierno que venga les da para que tengan a los kurdos. Bueno, ahora están los kurdos sufriendo la violencia de los sunitas del Estado Islámico. Y bueno, este capítulo que se le reabre a Estados Unidos, la guerra vuelve como una consecuencia inevitable de haber derrocado a Saddam Hussein, porque durante la dictadura de Saddam Hussein mantenía todos los sectarismos, digamos, a raya, con mano de hierro. Era un dictador implacable que tenía todos estos grupos, tanto suníes como chiíes, como kurdos, como yihadíes, todos bajo la mano de hierro de Saddam Hussein. Con la caída del gobierno de Hussein, todos estos grupos encuentran la ocasión de poder se abrió la caja de Pandora, digamos, ¿no? Claro, disputarse el control del Estado, el control del gobierno, ¿no? Porque, bueno, y lo peor fue que este tipo, al-Maliki, el que llega al gobierno como primer ministro de Irak, no hace un gobierno de coalición, no contempla las distintas facciones étnicas ni religiosas, y se convierte y le abre el campo a los extremismos, ¿no? A que los suníes se consideren aislados del gobierno y se empoderen. Y sin dudas, la guerra de Siria, la guerra civil en Siria, es la oportunidad histórica que estos tipos encontraron para fortalecerse y tomar territorio de la frontera entre estos dos países, ¿no? Igualmente creo que esto coloca a Barack Obama en una situación como bastante incómoda, ¿no? Sobre todo a lo que es al interior de Estados Unidos, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos que él, en realidad, cuando ordena retirar las tropas de Irak en 2011, lo hace por la enorme presión de la sociedad norteamericana, que en realidad estaba cansada no de la guerra en sí, sino de financiarla, ¿verdad? Claro. Fue como un poco uno de los ejes de su campaña en 2008, pero además eso lo hizo porque, bueno, era una guerra que despertaba gran resistencia dentro de la sociedad norteamericana ya a esa altura. Entonces creo que volver a Irak hoy en día es una apuesta bastante fuerte del presidente Obama, ¿no? Y peligrosa también dentro de Estados Unidos para su popularidad, su aprobación de la gestión. Creo que bueno, este matiz, si se quiere, ¿no? De bombardear por aire y no todavía ingresar por tierra a Irak, va un poco por ese lado, porque es indudable que Estados Unidos en otro momento hubiera tenido un accionar mucho más radical que el que está teniendo, y creo que eso se debe un poco a los costos que Barack Obama sabe que puede traer retornar a Irak, ¿verdad? Sí, pierde uno de los porotos que se había notado en su gestión, ¿no? Claro. Y bueno, hoy en día cae el gobierno de al-Maliki, finalmente lo hacen caer los Estados Unidos, y bueno, y asume el gobierno un chiita moderado, que es al-Abadi, que recibe el encargo de formar gobierno, y bueno, es un tipo que pertenece al-Abadi, al mismo grupo, al mismo partido que al-Maliki, pero que bueno, cuenta con un apoyo más plural y va a intentar fortalecer la unidad nacional del país para que no se le desmembre un pedazo por el norte, ¿no? Que todos los iraquíes defiendan la integridad del territorio. Y para cerrar, lo que decía Flor, no solo Estados Unidos está en una posición incómoda, sino todo Occidente, no toda Europa y las potencias occidentales, porque se les plantea un dilema muy grande, porque en realidad estos sunitas extremistas radicales son enemigos de sus enemigos. O sea, el Estado, cuando el gobierno chií de al-Maliki era un gobierno apoyado de Estados Unidos, y a la vez era un gobierno amigo de Irán, porque son chiíes como ellos, y un gobierno amigo de Hezbollah, la guerrilla de Líbano, de la cual es enemiga acérrima el Estado de Israel. Claro. Entonces, Estados Unidos y Europa se ven en la posición de decir, si van a la guerra contra el Estado Islámico, en realidad se van a tener que aliar con Irán para hacer frente a este peligro mayor.
si se alían con Irán, también lo que van a conseguir es reforzar el chiismo radical, no solo para atacar, para luchar contra los sunitas radicales, y bueno, también van a favorecer a la propia dictadura de Bashar al-Assad en Siria, que están tratando de hacer caer hace 2 años, pero se apoyan a Irán y a Siria contra el Estado Islámico. En realidad están apoyando a Bashar al-Assad. A la vez se apoyan a Hezbollah, o sea, Israel se les va a poner de punta porque Hezbollah es el enemigo, la poderosísima milicia chiita del Líbano, que es enemigo acérrimo de Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Y bueno, por lo tanto, no tiene manera, porque Irán ya comprometió su apoyo al Estado de Irak, o sea, para luchar contra el sunismo radical. Entonces Irán ya está en la coalición, Irán ya está luchando contra el Estado Islámico. Si Estados Unidos, cuanto más... El que se le sume va a estar sumado a una Irán, coalición, ¿verdad? a una coalición chií radical, extremista, tan radical, no tanto, porque no están decapitando, degollando gente como el Estado Islámico, los sunitas, pero que son los chiíes, siempre han sido más enemigos de Occidente que los sunitas, porque Estados Unidos con algunos gobiernos sunitas tiene buena relación, como es el caso de las monarquías, ¿no? De Arabia Saudita y las monarquías de estos países multimillonarios petroleros. Entonces, en este caso, la cuña la meten los sunitas con un movimiento extremista radical, en el cual ponen a Estados Unidos en esta posición y a Europa de tener que salir a aliarse con sus enemigos de las últimas décadas, que son los chiíes, sobre todo Bashar al-Assad y Irán, quiero decir, el gobierno sucesor de Mahmoud Ahmadinejad. En todo caso, Barack Obama ha tratado de mantener solamente el tema de ataques aéreos. Después que le decapitaron a un periodista y ahora mataron al segundo, evidentemente la presión es que Estados Unidos se va a tener que involucrar más en este tema. Y bueno, y sabe Barack Obama que cualquier acción en esta zona desencadena efectos contraproducentes, ¿no? Porque como decimos, si el propio Estado Islámico es beneficiario de la movilización que hubo de Occidente contra Bashar al-Assad en Siria, o sea, el Estado Islámico es tributario de la resistencia iraquí contra la invasión de los Estados Unidos en 2003 y a la vez tributario de los esfuerzos de los Estados Unidos para derrocar a Bashar al-Assad, que son los que financiaron a los grupos insurgentes sunitas en Siria. Así que bueno, nada, está complicada la mano, así que se agarren los que viven en Líbano, en Jordania, en Turquía y en Kuwait, porque en cualquier momento pueden pasar a formar parte del Estado Islámico y tener que rendirle sus respetos al califa Ibrahim, autoproclamado califa de todos los musulmanes. Sí, sin duda es muy difícil para alguien, para el mundo occidental entender todo este tipo de cuestiones, de movimientos políticos tan fuertes, tan radicales, con una religiosidad tan fuerte, ¿no? Entonces es bastante complicado y complejo, y creo que también Occidente, ese desconocimiento ha hecho que Estados Unidos muchas veces haya intervenido sin pensar que posteriormente le podía ser muchísimo más complejo volver a actuar o las consecuencias que se iban a generar, como está pasando ahora con esta situación planteada en Irak y el resto de Medio Oriente, ¿no?